Originariamente, la simple existencia de una representación constituía una garantía de la realidad de lo representado. Cita de Freud, La negación. 1. Consideraciones generales. Este libro se propone poner a prueba un modelo del aparato psíquico que privilegia el análisis de una de sus tareas específicas, la actividad de representación. Este modelo no escapa al inconveniente que se observa en toda ocasión en la que se privilegia un aspecto de la actividad psíquica, omitir otros aspectos igualmente importantes. Se puede lamentar el precio pagado y aceptarlo comprobando que, salvo raras excepciones, entre las que se encuentra Freud, es difícil evitarlo. Queda por demostrar que se puede esperar del enfoque elegido y que puede aportar tanto el proceso como a su aplicación en el campo clínico. Dedicaremos este primer capítulo a consideraciones generales referentes a la actividad psíquica, para mostrar los factores que en cada sistema, pese a la especificidad de su modo de operar, obedece a leyes comunes al conjunto del funcionamiento psíquico. Por actividad de representación entendemos el equivalente psíquico del trabajo de metabolización característico de la actividad orgánica. Este último puede definirse como la función mediante la cual se rechaza un elemento heterogéneo respecto de la estructura celular o, inversamente, se lo transforma en un material que se convierte en homogéneo a él. Esta definición puede aplicarse en su totalidad al trabajo que opera la psique, con la reserva de que, en este caso, el elemento absorbido y metabolizado no es un cuerpo físico, sino un elemento de información. Si consideramos la actividad de representación como la tarea común a los procesos psíquicos, se dirá que su meta es metabolizar un elemento de naturaleza heterogénea, convirtiéndolo en un elemento homogéneo a la estructura de cada sistema. Así definido, el término elemento engloba aquí a dos conjuntos de objetos: aquellos cuyo aporte es necesario para el funcionamiento del sistema y aquellos cuya presencia se impone a este último, el cual se encuentra ante la imposibilidad de ignorar la acción de aquel que se manifiesta en su propio campo. Antes de proseguir y adelantándonos al análisis que propondremos luego, debemos hacer una aclaración terminológica. Nuestro modelo defiende la hipótesis de que la actividad psíquica está constituida por el conjunto de tres modos de funcionamiento o por tres procesos de metabolización: el proceso originario, el proceso primario, el proceso secundario. Las representaciones originadas en su actividad serán, respectivamente, la representación pictográfica o pictograma, la representación fantasiada o fantasía, la representación ideica o enunciado. Las instancias originadas en la reflexión de esta actividad sobre sí misma serán designadas como el representante, el fantasiante o el que pone en escena, el enunciante o el yo. Por último, designaremos como espacio originario, espacio primario y espacio secundario a los lugares hipotéticos que, se supone, constituyen el lugar en el que se desarrollan estas actividades y que contienen las producciones que les debemos. A los calificativos de consciente y de inconsciente les volveremos a otorgar el sentido que conservan en una parte de la obra de Freud, el de una cualidad que determina que una producción psíquica sea situable en lo que puede ser conocido por el yo, o, inversamente, sea excluida de ese campo. Los tres procesos que postulamos no están presentes desde un primer momento en la actividad psíquica. Se suceden temporalmente
y su puesta en marcha es provocada por la necesidad que se le impone a la psique de conocer una propiedad del objeto exterior a ella, propiedad que el proceso anterior estaba obligado a ignorar. Esta sucesión temporal no es mensurable. Todo induce a creer que el intervalo que separa el comienzo del proceso originario del comienzo del proceso primario es extremadamente breve. De igual modo, veremos que la actividad del proceso secundario es sumamente precoz. La instauración de un nuevo proceso nunca implica el silenciamiento del anterior. En espacios diferentes, que poseen relaciones no homólogas entre sí, prosigue la actividad que los caracteriza. La información que la existencia de lo exterior a la psique impone a esta última seguirá metabolizada en tres representaciones homogéneas con la estructura de cada proceso. Entre los elementos heterogéneos que cada sistema podrá metabolizar, se debe otorgar una importancia similar a aquellos originados en el exterior del espacio psíquico y aquellos que son endógenos a la psique, aunque heterogéneos en relación con uno de los tres sistemas. Los objetos psíquicos producidos por lo originario son tan heterogéneos respecto de la estructura de lo secundario como la estructura de los objetos del mundo físico que el yo encuentra y de los que nunca conocerá nada más que la representación que forja acerca de ellos. Entre el tratamiento impuesto por los tres procesos a los objetos que pertenecen a la realidad física y el que imponen a los objetos pertenecientes a la realidad psíquica, existe una homología. De ambos y para cada sistema, solo puede existir una representación que ha metabolizado el objeto originado en esos espacios, transformándolo en un objeto cuya estructura se ha convertido en idéntica a lo del representante. La acepción que le damos al término estructura depende de la otorgada al objeto al que la aplicamos. La representación. Toda representación confronta con una doble puesta en forma de la relación que se impone a los elementos constitutivos del objeto representado. En este caso, también la metáfora del trabajo celular de metabolización da perfecta cuenta de nuestra concepción y puesta en forma de la relación entre el representante y el representado. Esta última es el corolario de la precedente. En efecto, cada sistema debe representar al objeto de modo tal que su estructura molecular se convierta en idéntica a la del representante. Esta identidad estructural está garantizada por la inmutabilidad del esquema racional característico de cada sistema, y su primer resultado es que toda representación, indisociablemente, es representación del objeto y representación de la instancia que lo representa, y toda representación en la que la instancia se reconoce representación de su modo de percibir al objeto. Si desplazamos a la esfera del proceso secundario y del yo, que es su instancia, lo que acabamos de decir, podemos plantear una analogía entre actividad de representación y actividad cognitiva. El objetivo del trabajo del yo es forjar una imagen de la realidad del mundo que lo rodea y de cuya existencia está informado, que sea coherente con su propia estructura. Para el yo, conocer el mundo equivale a representárselo de tal modo que la relación que liga los elementos que ocupan su escena le sea inteligible. En este caso, inteligible quiere decir que el yo puede insertarlos en un esquema relacional acorde con el propio. En la parte que le será consagrada, demostraremos por qué, según nosotros, el yo no es más que el saber del yo sobre el yo. Si aceptamos por el momento esta definición, se deduce que la estructura relacional que el yo impone a los elementos de la realidad es la copia de la que la lógica del discurso impone a los enunciados que lo constituyen.
Esta relación de la que el yo ha comenzado por apropiarse constituye la condición previa necesaria para que le sea accesible el esquema de su propia estructura. Por ello, en un texto acerca del concepto de realidad, decíamos que, para el sujeto, esta última no es más que el conjunto de las definiciones que acerca de ella proporciona el discurso cultural. La representación del mundo, obra del yo, es, así, representación de la relación que existe entre los elementos que ocupan su espacio y, al mismo tiempo, de la relación que existe entre el yo y estos mismos elementos. Mientras nos mantenemos en el registro del yo, es fácil mostrar que esta puesta en relación no apunta a la adquisición de ningún conocimiento del objeto en sí, tal como lo supone la ilusión del yo, sino a poder establecer entre los elementos un orden de causalidad que haga inteligibles para el yo la existencia del mundo y la relación que hay entre estos elementos. De esta manera, la actividad de representación se convierte para el yo en sinónimo de una actividad de interpretación, la forma de acuerdo con la cual el objeto es representado por su nominación devela la interpretación que se formula el yo acerca de lo que es causa de la existencia del objeto y de su función. Por ello, diremos que lo que caracteriza la estructura del yo es el hecho de imponer a los elementos presentes en sus representaciones, tanto si se trata de una representación de sí mismo como del mundo, un esquema relacional que está en consonancia con el orden de causalidad que impone la lógica del discurso. El propósito de este rodeo en relación con una instancia era esclarecer lo que definimos como el postulado estructural o relacional o causal que particulariza a cada sistema. Postulado que da testimonio de la ley según la cual funcionan la psique y a la que no escapa ningún sistema. Si se pretende expresar lo que por naturaleza no pertenece a este registro, este postulado puede plantearse por medio de tres formulaciones, de acuerdo con el proceso que hemos considerado. 1. Todo existente es autoengendrado por la actividad del sistema que lo representa. Este es el postulado del autoengendramiento, cuyo funcionamiento caracteriza el proceso originario. 2. Todo existente es un efecto del poder omnímodo del deseo del otro. Este es el postulado característico del funcionamiento de lo primario. 3. Todo existente tiene una causa inteligible que el discurso podrá conocer. Este es el postulado de acuerdo con el cual funciona lo secundario. A la diferencia de las formulaciones se le contrapone su inmutabilidad para un sistema dado, de lo que se deduce que la ley característica del conjunto de la actividad de representaciones nos indica, al mismo tiempo, su propósito: imponer a los elementos en los que se apoya cada sistema para sus representaciones un esquema relacional que confirme en cada caso el postulado estructural característico de la actividad del sistema. Podemos añadir que los elementos que no fuesen aptos para sufrir esta metabolización no pueden tener un representante en el espacio psíquico y, por lo tanto, carecen de existencia para la psique. El enfoque freudiano nos proporciona una prueba de lo que planteamos. Si bien el ello o el inconsciente, tal como Freud los define, existían antes de su descubrimiento, de todas formas podemos afirmar que antes de Freud no tenían existencia objetiva para el yo. También que solo pudieron lograrla a partir del momento en que el mismo yo fue capaz de construir representaciones ideicas que acomodasen a su propia estructura, es decir, los volviesen inteligibles para la lógica del discurso, esos objetos psíquicos que le eran esencialmente heterogéneos.
Tanto si se trata de lo originario, de lo primario o de lo secundario, podemos dar una misma definición del objetivo característico de la actividad de representación: metabolizar un material heterogéneo de tal modo que pueda ocupar un lugar en una representación que, en última instancia, es sólo la representación del propio postulado. No podemos ir más allá mientras nos mantengamos en el registro de una ley general. A continuación, nos ocuparemos de la relación que existe entre el postulado y lo que hemos designado como el elemento que informa a la psique acerca de la propiedad del objeto. Podremos reflexionar así sobre la relación que existe entre la actividad de representación y la economía libidinal, teniendo en cuenta, una vez más, solo aquello que puede ser generalizable al conjunto de los sistemas. Hablar de información supone un riesgo que se debe denunciar de inmediato: el de olvidar que para la psique no puede existir información alguna que pueda ser separada de lo que llamaremos una información libidinal. Consideramos que todo acto de representación es coextenso con un acto de catectización y que todo acto de catectización se origina en la tendencia característica de la psique de preservar o reencontrar una experiencia de placer. Al introducir este término, en mayor medida quizás que cualquier otro, nos vemos frente a la irreductible advertencia de Freud acerca de la obligación que enfrentamos de retraducir todas nuestras deducciones en el lenguaje mismo de nuestras percepciones, desventaja de la que nos es imposible librarnos. Se lo acepte o no, el término placer, de todos modos, está referido siempre en filigrana a una experiencia del yo, a partir de la cual la teoría supone que una misma experiencia estaría presente en toda ocasión en la que una instancia, que no es el yo, logre realizar el objetivo al que apunta su actividad. Si aplicamos esta definición a la actividad de representación, en una primera aproximación, podríamos llegar a la conclusión de que el placer define la cualidad del afecto presente en un sistema psíquico en toda ocasión en la que este último ha podido realizar su meta. Pero la actividad de representación no puede alcanzar su meta, solo puede llegar a una representación que confirme el postulado característico del sistema al que corresponde. ¿Se debe afirmar entonces que toda puesta en representación implica una experiencia de placer? Responderemos afirmativamente, añadiendo que, de no ser así, estaría ausente la primera condición necesaria para que haya vida, es decir, la catectización de la actividad de representación. Es este, podríamos decir, el placer mínimo necesario para que exista una actividad de representación y representantes psíquicos del mundo, incluso del propio mundo psíquico. Placer mínimo indispensable para que haya vida. Esa definición prueba la omnipotencia del placer en la economía psíquica, pero no debe llevar a dejar de lado el problema que plantea la dualidad pulsional. La experiencia del displacer y la paradoja que representa para la lógica del yo el tener que postular la presencia de un displacer que, pese a ser tal, podría ser objeto de deseo, el yo no puede menos que rechazar la contradicción presente en un enunciado que pretendiese que el placer puede originarse en una experiencia de displacer. Contradicción que la teoría resolverá postulando la presencia de dos propósitos contradictorios que escinden al propio deseo. Dualidad presente desde un primer momento en la energía en acción en el espacio psíquico, y que es responsable de lo que definimos como el deseo de un no deseo, deseo de no tener que desear. Tal es el otro objeto característico de todo deseo.
Ello dará lugar a que la actividad psíquica, a partir de lo originario, forje dos representaciones antinómicas de la relación entre el representante y el representado, acorde cada una de ellas con la realización de un propósito del deseo. En una, la realización del deseo implicará un estado de reunificación entre el representante y el objeto representado, y justamente esta unión es la que se presentará como causa del placer experimentado. En la segunda, el propósito del deseo será la desaparición de todo objeto que pueda suscitarlo, lo que determina que toda representación del objeto se presente como causa del displacer del representante. Esta dualidad inherente a los propósitos del deseo puede ilustrarse recurriendo a los dos conceptos que el discurso llama amor y odio. El primero, amor o eros, definirá el movimiento que lleva a la psique a unirse al objeto. El segundo, el movimiento que la lleva a rechazarlo, a destruirlo. Diremos entonces que el placer y el displacer se refieren en este texto a las dos representaciones del afecto que pueden producirse en el espacio psíquico. El placer designa el afecto presente en toda ocasión en que la representación da forma a una relación de placer entre los elementos de lo representado, y por ello mismo representa una relación de placer entre el representante y la representación. El displacer designará el estado presente en toda ocasión en que la representación da forma a una relación de rechazo entre estos mismos elementos, y así a una relación equivalente entre el representante y la representación. Estas definiciones aforísticas serán retomadas y discutidas cuando analicemos lo que determinan respecto del funcionamiento de cada sistema. El propósito de este circunloquio sobre el placer era permitirnos explicitar la relación que postulamos entre la puesta en actividad de un sistema y lo que hemos designado como elemento que informa a este último de una propiedad del objeto. En nuestra opinión, existe una relación entre los modos sucesivos de la actividad psíquica y la evolución del sistema perceptual. Esta relación es consecuencia de la condición propia de toda vida. Vivir es experimentar en forma continua lo que se origina en una situación de encuentro. Consideramos que la psique está sumergida desde un primer momento en un espacio que le es heterogéneo, cuyos efectos padece en forma continua e inmediata. Podemos plantear incluso que es a través de la representación de estos efectos que la psique puede forjar una primera representación de sí misma, y que es ese el hecho originario que pone en marcha a la actividad psíquica. El análisis de lo que entendemos como estado de encuentro nos permitirá explicitar la acepción que le otorgamos a los dos conceptos presentes en nuestro título, la violencia y la interpretación. 2. El estado de encuentro y el concepto de violencia. La psique y el mundo se encuentran y nacen uno con otro, uno a través del otro. Son el resultado de un estado de encuentro al que hemos calificado como coextenso con el estado de existente. La inevitable violencia que el discurso teórico impone al objeto psique del que pretende dar cuenta se origina en la necesidad de disociar los efectos de este encuentro, que aquel puede analizar solo en forma sucesiva y, en el mejor de los casos, en un movimiento de vaivén entre los espacios en los que surgen tales efectos. Reconocer este remodelamiento del ser y del objeto que la teoría exige no lo elimina,
La concordancia exhaustiva entre el discurso analítico y el objeto psique es una ilusión a la que debemos renunciar. Decir que el encuentro inaugural ubica frente a la psique y al mundo no explica la realidad de la situación vivida por la actividad psíquica en su origen. Si mediante el término mundo designamos el conjunto del espacio exterior a la psique, diremos que ella encuentra este espacio en un primer momento bajo la forma de los dos fragmentos particularísimos representados por su propio espacio corporal y por el espacio psíquico de los que lo rodean, y, en forma más privilegiada, por el espacio psíquico materno. La primera representación que la psique se forja de sí misma como actividad representante se realizará a través de la puesta en relación de los efectos originados en su doble encuentro con el cuerpo y con las producciones de la psique materna. Si nos limitamos a este estadio, diremos que la única propiedad característica de estos dos espacios de la que el proceso originario quiere y puede estar informado concierne a la cualidad placer y displacer del afecto presente en este encuentro. En relación con el análisis del pictograma, veremos cuáles son las consecuencias de este hecho. El comienzo de la actividad del proceso primario y del proceso secundario partirá de la necesidad que enfrentará la actividad psíquica de reconocer otros dos caracteres particulares del objeto cuya presencia es necesaria para su placer. El carácter de extraterritorialidad, lo que equivale a reconocer la existencia de un espacio separado del propio, información que sólo podrá ser metabolizada por la actividad del proceso primario, y la propiedad de significar o de significación que posee ese mismo objeto, lo que implica reconocer que la relación entre los elementos que ocupan el espacio exterior está definida por la relación entre las significaciones que el discurso proporciona acerca de estos mismos elementos. Esta información no metabolizable por el proceso primario exigirá la puesta en marcha del proceso secundario, gracias a la cual podrá operarse una puesta en sentido del mundo que respetará un esquema relacional idéntico al esquema que constituye la estructura del representante, que en este último caso no es otro que el yo. El encuentro se opera, así, entre la actividad psíquica y los elementos por ella metabolizables que la informan acerca de las cualidades del objeto que es causa de afecto. En lo referente al originario, se comprueba que esta cualidad se reduce a la representabilidad propia de determinados objetos. A partir de lo que hemos dicho, es evidente que, cualquiera que sea el sistema considerado, el término representabilidad designa la posibilidad de determinados objetos de situarse en el esquema relacional característico del postulado del sistema. La especificidad del esquema característico del sistema va a decidir cuáles son los objetos que la psique puede conocer. Esta definición aclara la interacción presente entre lo que metafóricamente se podría designar como poder de los objetos y los límites de la autonomía de la actividad de representación. El poder de que dispone la psique, más que de poder, deberíamos hablar aquí de las condiciones inherentes a su funcionamiento, concierne al remodelamiento que impone a todo existente al insertarlo en un esquema relacional preestablecido, pero, en forma contrapuesta, para que la actividad psíquica sea posible, se requiere que pueda apropiarse de, o incorporar, si se prefiere este término, un material exógeno. Ese material no es, sin embargo, una materia amorfa. Tiene que ver con las informaciones emitidas por los objetos soportes de catexia, objetos cuya existencia
y por lo tanto la irreductibilidad de determinadas propiedades, la actividad psíquica deberá conocer. Por ello, la experiencia del encuentro, y agregamos de todo encuentro, confronta la actividad psíquica con un exceso de información que ignorará hasta el momento en que ese exceso la obligue a reconocer que lo que queda fuera de la representación característica del sistema retorna. Por ello, la experiencia del encuentro, y agregaremos de todo encuentro, confronta la actividad psíquica con un exceso de información que ignorará hasta el momento en que ese exceso la obligue a reconocer que lo que queda fuera de la representación característica del sistema retorna a la psique bajo la forma de un desmentido concerniente a su representación de su relación con el mundo. Un ejemplo de este desmentido lo constituye la experiencia que puede realizar la psique del infans en el momento en que alucina la presencia del pecho. Se forja así una representación de la unión boca-pezón y puede, repentinamente, vivir la experiencia de un estado de privación, pero lo que se comprueba en esta fase inaugural de la actividad psíquica sigue siendo verdadero para la totalidad de sus experiencias. Concluiremos este capítulo con algunas consideraciones generales acerca del estado del encuentro. Si nos propusiésemos definir el fatum del hombre mediante un único carácter, nos referiríamos al efecto de anticipación, entendido con ello que lo que caracteriza a su destino es el hecho de confrontarlo con una experiencia, un discurso, una realidad que se anticipan, por lo general, a sus posibilidades de respuesta, y en todos los casos, a lo que puede saber y prever acerca de las razones, el sentido, las consecuencias de la experiencia con las que se ve enfrentado en forma continua. Cuanto más retrocedemos en su historia, mayores caracteres de exceso presenta esta anticipación. Exceso de sentido, exceso de excitación, exceso de frustración, pero también exceso de gratificación o exceso de protección. Lo que se le pide excede siempre los límites de su respuesta. Del mismo modo en que lo que se le ofrece presentará siempre una carencia respecto de lo que espera, que apunta a lo ilimitado y a lo atemporal. Podemos añadir que uno de los rasgos más constantes y frustrantes en la demanda que se le dirige es perfilar en su horizonte la espera de una respuesta que no puede proporcionar, con el riesgo de que toda respuesta sea percibida entonces como inevitablemente decepcionante para aquel a quien se la proporciona, y de que toda demanda de su parte sea recibida como prueba de una frustración que ella desea imponer. Las palabras y los actos maternos se anticipan siempre a lo que el niño puede conocer de ellos. Sí, como lo hemos escrito hace ya mucho tiempo, la oferta precede a la demanda. Si el pecho es dado antes de que la boca sepa que lo espera, este desfasaje, por otra parte, es aún más evidente y más total en el registro del sentido. La palabra materna derrama un flujo portador y creador de sentido que se anticipa en mucho a la capacidad del infans de reconocer su significación y de retomarla por cuenta propia. La madre se presenta como un yo hablante o un yo hablo, que ubica al infans en situación de destinatario de un discurso, mientras que él carece de la posibilidad de apropiarse de la significación del enunciado y que lo oído será metabolizado inevitablemente en un material homogéneo con respecto a la estructura pictográfica. Pero si es cierto que todo encuentro confronta al sujeto con una experiencia que se anticipa sus posibilidades de respuesta, en el instante en que la vive,
La forma más absoluta de tal anticipación se manifestará en el momento inaugural en que la actividad psíquica del infans se ve confrontada con las producciones psíquicas de la psique materna y deberá formar una representación de sí misma a partir de los efectos de este encuentro, cuya frecuencia constituye una exigencia vital. Cuando hablamos de las producciones psíquicas de la madre, nos referimos en forma precisa a los enunciados mediante los cuales habla del niño y le habla al niño. De ese modo, el discurso materno es el agente y el responsable del efecto de anticipación impuesto a aquel de quien se espera una respuesta que no puede proporcionar. Este discurso también ilustra en forma ejemplar lo que entendemos por violencia primaria. Mientras nos limitamos a nuestro sistema cultural, la madre posee el privilegio de ser para el infans el enunciante y el mediador privilegiado de un discurso ambiental, del que le transmite bajo una forma predigerida y premodelada por su propia psique las conminaciones y las prohibiciones, y mediante el cual le indica los límites de lo posible y de lo ilícito. Por ello, en este texto la denominaremos la portavoz, término que designa adecuadamente lo que constituye el fundamento de su relación con el niño. A través del discurso que dirige a y sobre el infans, se forja una representación ideica de este último, con la que identificada desde un comienzo al ser del infans definitivamente precluido de sus conocimientos. El orden que gobierna los enunciados de la voz materna no tiene nada de aleatorio y se limita a dar testimonio de la sujeción del yo, que habla a tres condiciones previas: el sistema de parentesco, la estructura lingüística, las consecuencias que tienen sobre el discurso los afectos que intervienen en la otra escena. Trinomio que es causa de la primera violencia, radical y necesaria, que la psique del infans vivirá en el momento de su encuentro con la voz materna. Esta violencia constituye el resultado y el testimonio viviente, y sobre el ser viviente, del carácter específico de este encuentro. La diferencia que existe entre las estructuras conforme a las cuales los dos espacios organizan sus representaciones del mundo. El fenómeno de la violencia, tal como lo entendemos aquí, remite, en primer lugar, a la diferencia que separa a un espacio psíquico, el de la madre, en que la acción de la represión ya se ha producido, de la organización psíquica propia del infans. La madre, al menos en principio, es un sujeto en el que ya se ha operado la represión e implantado la instancia llamada yo. El discurso que ella dirige al infans lleva la doble marca responsable de la violencia que él va a operar. Esta violencia refuerza a su vez, en quien la sufre, una división preexistente cuyo origen reside en la bipolaridad originaria que escinde los dos objetivos contradictorios característicos del deseo. Pero la sobrecarga semántica que pesa sobre el concepto de violencia exige que definamos nuestra acepción del término. Nos proponemos separar, por un lado, una violencia primaria que designa lo que en el campo psíquico se impone desde el exterior a expensas de una primera violación de un espacio y de una actividad que obedece a leyes heterogéneas al yo. Por el otro, una violencia secundaria que se abre camino apoyándose en sus predecesora, de la que representa un exceso, por lo general perjudicial y nunca necesario para el funcionamiento del yo, pese a la proliferación y a la disfunción que demuestra. En el primer caso encontraremos una acción necesaria de la que el yo del otro es el agente, tributo que la actividad psíquica paga para preparar el acceso a un modo de organización que se realizará a expensas del placer y el beneficio de la constitución futura de la instancia llamada yo. En el segundo caso, por el contrario,
La violencia se ejerce contra el yo, tanto si se trata de un conflicto entre diferentes yoes, como de un conflicto entre un yo y el diktat de un discurso social cuya única meta es oponerse a todo cambio en los modelos por él instituidos. Es en esta área conflictiva donde se planteará el problema del poder, del complemento de justificación que solicita siempre el saber y de las eventuales consecuencias en el plano de la identificación. Volveremos a ocuparnos del tema cuando analicemos al yo. Pero es importante señalar que, si esta violencia secundaria es tan amplia como persuasiva, hasta el punto de ser desconocida por sus propias víctimas, ello se debe a que logra apropiarse abusivamente de los calificativos de necesaria y de natural. Lo mismo que el sujeto reconoce a posteriori como característicos de la violencia primaria en la cual se originó su yo. Por consiguiente, hablaremos de ellas al definir en nuestro trabajo lo que designa la categoría de lo necesario o de la necesidad. El conjunto de las condiciones, factores o situaciones indispensables para que la vida psíquica y física puedan alcanzar y preservar un umbral de autonomía por debajo del cual solo puede persistir a expensas de un estado de dependencia absoluta. Por ejemplo, en el campo de la vida física es evidente que el sujeto afectado por una paraplegia solo puede vivir si otro acepta satisfacer sus necesidades fisiológicas. Ello determinará, entre otras cosas, que se pierda toda autonomía en el campo de la alimentación y que se establezca una dependencia absoluta entre la necesidad del sujeto y otro sujeto que acepte procurarle el alimento, proporcionárselo, decidir acerca de la cantidad y de la calidad adecuadas al estado del enfermo. En el campo físico los ejemplos abundan, pero ¿qué ocurre en el campo psíquico? Y, sobre todo, ¿qué se puede entender por vida psíquica? Si se designa con ese término toda forma de actividad psíquica, lo único que ella exige son dos condiciones: la supervivencia del cuerpo y, para ello, la persistencia de una catexia libidinal que resista a una victoria definitiva de la pulsión de muerte. Cuando estas dos condiciones se cumplen, se encuentra garantizada la presencia de una actividad psíquica, cualesquiera que sean su modo de funcionamiento y sus producciones. Por ello, no hablamos de vida psíquica en sentido general, sino de la forma que adquiere a partir de un determinado umbral, que no existe desde un primer momento. Una vez que alcanza este umbral, podrá consolidarse la adquisición de una cierta autonomía de la actividad de pensar y de la conducta, cuya culminación coincidirá con la declinación del complejo de Edipo y con la represión, fuera del espacio del yo, de una serie de enunciados que formarán la represión secundaria. Diremos así que en el registro del yo existe un umbral por debajo del cual este último está imposibilitado de adquirir, en el registro de la significación, el grado de autonomía indispensable para que pueda apropiarse de una actividad de pensar que permita entre los sujetos una relación basada en un patrimonio lingüístico y en un saber acerca de la significación, en relación con los que se reconocen derechos iguales. De no ser así, se impondrán siempre la voluntad y la palabra de un tercero, sujeto o institución, que se convertirá en el único juez de los derechos, necesidades, demandas e implícitamente del deseo del sujeto. Expropiación de un derecho de existir que va a manifestarse en forma abierta en la vivencia psicótica, pero que puede estar presente sin que por ello adopte, ante los eventuales observadores, la forma de una psicosis manifiesta.
En este caso, la expropiación experimentada por el yo será igualmente grave. Solo tiene la ilusión de funcionar de modo normal, mientras en el afuera existe realmente un otro real que le sirve como prótesis y anclaje. Un ejemplo lo constituye el estado pasional, cualquiera que sea el objeto de la pasión. La desaparición o privación del objeto provoca la de la normalidad del yo, y el mismo fenómeno puede aparecer en determinadas formas de dependencia ideológica. Si volvemos ahora al concepto de violencia, diremos que designamos como violencia primaria a la acción mediante la cual se le impone a la psique de otro una elección, un pensamiento o una acción motivados en el deseo del que lo impone, pero que se apoyan en un objeto que corresponde para el otro a la categoría de lo necesario. Al ligar el registro del deseo del uno al de la necesidad del otro, el propósito de la violencia se asegura de su victoria. Al instrumentar el deseo sobre el objeto de una necesidad, la violencia primaria alcanza su objetivo, que es convertir a la realización del deseo del que la ejerce en el objeto demandado por el que la sufre. Aparece la imbricación que ella determina entre estos tres registros fundamentales que son lo necesario, el deseo y la demanda. Esta imbricación le posibilita a la violencia primaria impedir que se la devele como tal, al presentarse bajo la apariencia de lo demandado y de lo esperado. Se debe añadir que, por lo general, permite a los dos partners desconocer sus caracteres constitutivos. La violencia primaria que ejerce el efecto de anticipación del discurso materno se manifiesta esencialmente a través de esta oferta de significación, cuyo resultado es hacerle emitir una respuesta que ella formula en lugar del infans. Esta prerrespuesta constituye la ilustración paradigmática de la definición del concepto de violencia primaria, en medida tanto mayor cuanto que la conducta materna responderá a lo que el analista definirá como normal, o sea, la conducta que favorece al máximo un funcionamiento del yo cercano al modelo que de él propone la teoría psicoanalítica. Lo que acabamos de decir respecto de la acción y el discurso materno nos hizo pasar insensiblemente del estado de encuentro, concebido como una experiencia coextensa con la vida misma, al momento en que se origina esta experiencia al producirse un encuentro original entre dos espacios psíquicos. Dijimos que lo que los distingue es el desfasaje total entre el infans, que se representa su estado de necesidad o de satisfacción, y la madre, que responde a los efectos de estas representaciones, interpretándolas de acuerdo con una significación anticipada que solo en forma progresiva será inteligible para el infans y que exigirá la puesta en marcha de los otros dos procesos de metabolización. El efecto anticipatorio de la respuesta materna está presente desde un primer momento, y el efecto anticipatorio de su palabra y del sentido que ella vehiculiza, y del cual el niño deberá apropiarse, no hará más que continuarla. Con anterioridad a todo análisis de lo que se juega en los dos espacios contrapuestos, debemos recordar que la separación entre los factores propios del representante y los que pertenecen al enunciante, la madre, es una necesidad derivada de la exposición y que en realidad la interacción es constante. De no ser así, se corre el riesgo, sea de caer en una biologización del desarrollo psíquico o, a la inversa, de optar por una teoría de la cadena significante que olvide el papel del cuerpo y de los modelos somáticos que él proporciona. La entrada en acción de la psique requiere como condición que el trabajo de la psique del infans se le añada la función de prótesis de la psique de la madre, prótesis que consideramos comparable a la del pecho, en cuanto extensión del cuerpo propio,
debido a que se trata de un objeto cuya unión con la boca es una necesidad vital, pero también porque ese objeto dispensa un placer erógeno, necesidad vital para el funcionamiento psíquico. Al considerar el primer encuentro boca-pecho, aun sabiendo que no coincide con la incorporación del recién nacido al mundo, ya que es posterior a un primer grito cuya representación concomitante constituye para nosotros un enigma, como el punto de partida de nuestra construcción teórica, lo consideramos también como la experiencia originaria de un triple descubrimiento. Para la psique del infans, la de una experiencia de placer, para el cuerpo, la de una experiencia de satisfacción, y para la madre, en este caso, no puede postularse nada universal. Solo podemos plantear que la primera experiencia de lactancia será al mismo tiempo para ella el descubrimiento de una experiencia física, a nivel del pecho, sensación de un placer, de un sufrimiento o de una aparente neutralidad sensorial. Y el primer apercibimiento posterior al embarazo de un don necesario para la vida del infans. Lo que siente en ese encuentro dependerá del placer vivido al tener al niño, del temor frente a él, de su displacer en ser madre, de su forma de concebir su rol, etc. Pero en todos los casos en los que el pecho es ofrecido, se imponen dos observaciones. 1. Cualquiera que sea la ambivalencia presente, el acto es testimonio de un deseo de vida para el otro y, a mínima, de una prohibición referente al riesgo de su eventual muerte. 2. En la mayor parte de los casos, el ofrecimiento del pecho se acompañará en su forma y su temporalidad con las formas culturales que instituyen la conducta de lactancia. Esta última sí depende a. del deseo materno en relación con el infans, b. de lo que se manifiesta de ese deseo en el sentimiento del yo de la madre frente al recién nacido, y c. de lo que el discurso cultural propone como modelo adecuado de la función materna. Esta enumeración sería suficiente para demostrar la complejidad, la sobredeterminación y la heterogeneidad de las fuerzas en juego, desde el primer encuentro que el proceso originario tendrá como función representar. En el momento en que la boca encuentra el pecho, encuentra y traga un primer sorbo del mundo. Afecto, sentido, cultura, están copresentes y son responsables del gusto de estas primeras moléculas de leche que toma el infans. El aporte alimenticio se acompaña siempre con la absorción de un alimento psíquico que la madre interpretará como absorción de una oferta de sentido. Se asiste a la pasmosa metamorfosis que le hará vivir la actividad del originario. Concluye aquí nuestras consideraciones generales acerca de la representación y el estado de encuentro. Confirman una vez más lo que hemos señalado en dos oportunidades en estas primeras páginas sobre la arbitrariedad de toda separación entre los espacios psíquicos del infans y de la madre, en los que un mismo objeto, una misma experiencia de encuentro, se inscribirá recurriendo a dos escrituras y a dos esquemas relacionales heterogéneos. En cada etapa observamos que la reflexión analítica choca con el mismo escollo, tener que separar lo inseparable. Se trata de una exigencia metodológica que el discurso impone, pero debemos recordar constantemente su presencia y advertir el precio que exige pagar en el momento en que cortemos arbitrariamente el cordón umbilical que une a las dos psiques en presencia para ocuparnos del infans y de la primera obra de su psique, la representación pictográfica.